Buenos días, ¿sí se escucha? Ah, sí se escucha, perdón, sí. Bueno, estamos con el ciclo que festejamos el 50 aniversario de la fundación del Centro de Estudios. Y estas conferencias, que las pueden también ver en línea, a fin de año se van a publicar en un libro. No exactamente la conferencia, pero el tema relacionado con lo que la doctora va a hablar. Entonces, la voy a presentar. La doctora ya ha estado con nosotros, ya la conocemos. La doctora es Cristina Torales Pacheco, doctora en Letras por la Universidad de Leiden y maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana, institución en la que ha sido académico de tiempo completo por más de 40 años y ha desempeñado diversos cargos de gestión, entre los que destacan la dirección del Departamento de Historia, la dirección de Extensión Universitaria. Es miembro, entre otras organizaciones, del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Portuguesa de Historia y de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. En sus líneas de trabajo, dedicada a la investigación de la historia virreinal de México, en particular lo concerniente a las legalizaciones de las propiedades agrarias, la Ciudad de México, empresarios letrados y jesuitas y sus redes transoceánicas. Colaboró con el doctor Edmundo Gorman en la presentación de las ediciones críticas de las obras históricas de Fray Toribio de Motolinía y Fernando de Alba Iztlizochtl. Creo que anda mal el sonido, si me lo pueden atender. Bueno, tiene varios libros publicados, voy a señalar solamente algunos, como La Compañía de Comercio de Francisco Ignacio Iraeta, Ilustrados en la Nueva España, Tierras de Indios de Españoles, en fin. Ha organizado congresos, conferencias, tanto en México como en el extranjero, y ha recibido diferentes premios que ya no voy a citar, porque si no, como decía Asunción Labrín, dice, prefiero hablar que me citen de todos los premios que he recibido. Muchas gracias, Cristi, bienvenida. Bueno, primero quiero agradecer al doctor Manuel Ramos la invitación. Realmente siempre es muy grato participar en estas conferencias, en estos ciclos, el público muy receptivo. Y por otro lado, pues es un orgullo también participar en este Centro de Estudios Históricos que cumple sus 70 años, porque lo he seguido muy de cerca desde que era yo estudiante y he tenido oportunidad de consultar sus acervos pues, para los trabajos que ya ha citado el doctor y voy a hacer referencia a ellos en algunos momentos. Decidí trabajar en empresarios novohispanos, que es en general la mayor parte de mis trabajos han sido orientados a ellos, ¿no? Y porque se trata de abordar nuestra historia de México desde otros ángulos que poco hemos tratado y escasamente se les ha dado atención para la comprensión de nuestra historia de México, los empresarios. Entonces quisiera simplemente primero hacer referencia a la definición, ¿no? La Real Academia de la Lengua nos menciona que los empresarios son personas que dirigen un negocio o una empresa, o la persona que concesiona o contrata y ejecuta una obra o explota un servicio público. También se refiere el diccionario al empresario como persona que abre o explota el servicio público, y eso quisiera que lo tengamos muy presente. ¿Por qué estudiar a los empresarios? Y quise empezar con esta definición porque en varias ocasiones cuando hablaba de ellos, sobre todo los empresarios novohispanos, siempre decían, es que tomas un término propio del mundo anglosajón, ¿no? Los norteamericanos hablan de empresarios. No es así, ¿no? En nuestro Real Diccionario de la Academia, desde principios del siglo XVIII, está muy definido quién es un empresario, ¿no? Entonces, adopto este término, aunque en general en los documentos en donde investigamos no se refieren a estos individuos como empresarios. Sí podemos nosotros desde hoy adoptar este término y calificar con ello a individuos que tuvieron iniciativas en los ámbitos económico, políticos, culturales de nuestro país. ¿Por qué estudiar los empresarios? Pues yo creo que es la otra cara de la moneda en nuestra historia.
Bueno, sí. ¿Por qué estudiar a los empresarios? Porque a través del estudio de ellos nosotros podemos ver otra cara de la moneda, es decir, aproximarnos a las iniciativas de individuos que aportaron a nuestra sociedad, ¿no? Importantes iniciativas en la economía y en la cultura novohispanas. Por otro lado, es importante señalar que no obstante que en los siglos XIX y XX los historiadores le dieron importancia a la historia política y de las instituciones, y ciertamente es una parte sustantiva que nos ha permitido comprender nuestra historia, ciertamente la historia desde las acciones que realizan los individuos en nuestra sociedad y de nuestra sociedad es otra, ¿no? Es otra. No es la historia que hacen los políticos, no es la historia que hacen las mayorías, que sin duda es importante, ¿no? Es importante. En el ámbito de la historiografía del siglo XX, sobre todo en las últimas décadas, se preocupó mucho el historiador de los fenómenos sociales, pero desde los grupos, desde las grandes masas, desde las grandes mayorías, descalificando incluso las acciones del individuo. Creo que tenemos que rescatar a los individuos porque ni las mayorías ni las acciones políticas pueden ser desarrolladas sin la presencia de individuos que impulsaron los procesos económicos y culturales y que generaron una serie de iniciativas. Reconocer, por otro lado, es importante que reconozcamos la economía de la Nueva España. Yo me voy a limitar a la Nueva España, pero lo que he dicho sobre la historia empresarial debe ser aplicada también a otras facetas de nuestra historia. ¿Por qué estudiar estos empresarios novohispanos? Porque podemos, a través del estudio de estos individuos, reconocer que nuestra economía, desde el siglo XVI, forma parte de una economía global. Nosotros formamos parte de un reino que estuvo inserto en una monarquía global, una monarquía que incidió en América, en Asia, en Europa y África. No fuimos un reino en Nueva España autocontenido, aislado, como a veces la historiografía lo ha mencionado. La Nueva España fue un reino y quizá uno de los reinos más creativos es decir, no solo creativos, sino que más incidieron en esta economía global. La relación que tuvo nuestro país en los siglos XVI al XVIII en esa economía global fue fundamental. Fuimos un vértice sustantivo entre el mundo atlántico y asiático. Y tenemos que entendernos así. Y los empresarios de los siglos XVI al XVIII que habitaron nuestros territorios lo tenían muy claro y tenían interacciones en América, en Asia, en Europa y en África. Otro aspecto importante que tendríamos que tomar en cuenta es esto, es decir, estos empresarios que impulsaron iniciativas desde los siglos XVI al XVIII participaron activamente no solo en el ámbito económico, no solo en esa economía global, sino participaron también en el desarrollo de obras sociales y culturales en los 4 continentes entonces conocidos. Yo nada más por citar algún ejemplo, les menciono aquí un individuo, Francisco Echeveste, un retrato muy bello que existe en el Colegio de las Vizcaínas de uno de sus fundadores. Pero para que se den idea, es un ejemplo de interacción de un empresario. Este es un empresario que desarrolla su actividad económica en el mundo pacífico, prioritariamente, en el tráfico Acapulco-Manila. Él nace en Guipúzcoa, el norte de la península ibérica, de origen vasco, pero llegó a ser capitán general de los galeones de Manila, ¿no? Entonces circuló varias ocasiones como general del galeón de Manila, el Pacífico, pero fue nombrado por el rey embajador ante el rey de Tunquín, tal cual lo dice su retrato y lo dicen los documentos. O sea, fue embajador en la dinastía Qin, probablemente en tiempos del emperador Kangxi. Él fue así
también prior del Real Tribunal del Consulado de México, es decir, el organismo que integraba a los grandes empresarios mercantiles que tenían el control de la economía mercantil hacia el Atlántico y hacia el Pacífico de la Ciudad de México. Y es uno de los fundadores del Colegio de Vizcaínas. Pero es muy interesante, recientemente en el mismo archivo del Colegio Vizcaínos hemos encontrado algunos documentos de cómo a su muerte él dejó un capital importante para que con los réditos de ese capital se apoyara a los huérfanos, a los niños huérfanos de China, ¿no? A los niños huérfanos de China. Para abreviarles este ejemplo, este capital funcionó hasta después de la independencia, hasta mediados del siglo XIX, seguía invertido, ¿no? Invertido, y el rédito correspondiente a la inversión se enviaba en efecto a los niños huérfanos de China, ¿no? Se los pongo como un ejemplo de que los empresarios novohispanos no solo están incidiendo en su entorno social, sino se viven como parte de una monarquía global y tienen acciones tanto económicas como sociales o culturales más allá de nuestro territorio. Este es otro ejemplo, el caso de Manuel Aldaco, también fundador del Colegio Vizcaínas, y lo quiero poner aquí como un ejemplo de por qué estudiar a los empresarios, porque ellos tienen también con enorme claridad, ¿sí?, la relación de sus negocios. A través de la relación de sus negocios, logran articular las economías locales de los pueblos indios, las economías regionales, ¿no?, de las distintas regiones del territorio novohispano e insertan el desarrollo e impulso económico local y regional en esa economía mundial. El caso de Aldaco es un personaje muy interesante porque él se inicia como cajero de un empresario minero. A la muerte del empresario minero, él manejará la casa mercantil del minero y también las principales vetas minerales que tenía este empresario Faguaga en Zacatecas. Y uno a través de su documentación puede observar esa relación, la posibilidad de relacionar a través de las actividades agrarias, mercantiles y mineras, ¿no?, las economías locales de los pueblos indios que producen lo que los reales de minas requieren y esos productos minerales que se amonedan en la casa de moneda permitirán a las casas mercantiles operar en el mundo atlántico y pacífico. Otro aspecto que creo que es importante que tengamos en cuenta, a partir de la historia empresarial, uno puede ver nuestra compleja sociedad, una sociedad, por supuesto, multicultural, como es nuestra sociedad hasta hoy en día, con grandes contrastes, sí, pero articulada durante el periodo virreinal a través de iniciativas de estos empresarios. Nosotros podemos, a través del estudio empresarial, observar activos y propositivos, tanto europeos como americanos. Y cuando califico americanos, me refiero a criollos, a indios, a mestizos y castas. Hemos tenido una historiografía que nos tiende a polarizar, a decir aquí es una sociedad de pobres y ricos, una sociedad de explotados y explotadores. Eso no es así. Y para tener una visión más propositiva de nuestra sociedad y de la riqueza de nuestra sociedad, creo que es necesario y es conveniente realizar este tipo de estudios sobre los empresarios y sus empresas. Desde el siglo XVI podemos identificar empresarios casi después de la conquista. Mañana se presenta aquí un libro de Cortés. Hace unos minutos mencionaba el doctor Ramos. Hace unos 10 años hubo también una biografía de Cortés que a mí me pareció muy interesante y se la recomiendo, porque la escribe un embajador, Mireles, y la escribe desde la óptica de Cortés como empresario, ¿no? Y eso era Cortés. Cortés no era un soldado, no era un hombre de armas, era un empresario. Y optó por participar en la empresa de expansión hacia tierra firme, hacia nuestro territorio, porque era hombre de empresa ya.
era un hombre de empresa, de negocios en las islas del Caribe, y si nosotros con esa visión analizamos su proyecto, vemos, ¿sí?, su estrategia, vemos la claridad con la que quiere fundar un reino, no dominar con las armas un reino. Así es que desde el siglo XVI, desde nuestro conquistador, podemos tomar en cuenta que se desarrollan iniciativas de fundacionales, de cultura, desde la entrada de Cortés, con carácter empresarial. ¿Qué es importante? Es decir, podríamos haber pequeños empresarios, microempresarios, ahora está muy en boga los emprendedores, ¿no?, como pequeños empresarios. Yo me voy a referir quizá en esta plática, porque han sido mis objetos de estudio, más bien a los grandes empresarios, aquellos que articulan en sus actividades el agro, la minería y el comercio, las tres actividades sustantivas que permitieron el desarrollo de la economía novohispana como la economía más potente dentro de esa monarquía global que fue la monarquía castellana. Individuos que desde el siglo XVI desarrollaron un proceso de migración en cadena y que permitieron una constante alimentación de sus socios, de sus apoyos para sus empresas a través de esta migración en cadena. ¿Qué significó? Que venían en general de Europa, sí, venían en general de Europa y constantemente buscaban enriquecer nuestra sociedad con la migración de sus parientes, de sus paisanos, que podrían garantizarles trabajo, lealtad y iniciativas nuevas a los proyectos ya establecidos. Por otro lado, también es importante que desde el siglo XVI podemos encontrar estas figuras empresariales que logran esta inserción, la inserción de nuestra economía en la economía transatlántica. Y desde 1575 se logra esta economía transpacífica, ¿no? Son los empresarios, no es el rey, no son los gobernadores, no son los soldados, no son los militares, son los empresarios los que logran el tornaviaje a Filipinas, el tornaviaje de Filipinas a México. Y con este descubrimiento del tornaviaje, México se convirtió en el vértice, ¿sí?, entre la economía atlántica y pacífica, ¿no? El Pacífico se abrió al tráfico mercantil y con él se abrieron pues muchos procesos socioculturales. ¿Qué es importante calificar? Las empresas de los siglos XVI al XVIII están sustentadas en valores comunes. ¿Cuáles son esos valores comunes? Pues quizá el principal valor es la cristiandad. Recuerden que en la Europa moderna, el momento en que llega aquí Cortés, en Europa se fractura la unidad cristiana. Entonces, América se volverá un espacio para el fiel católico y se reforzará el pensamiento, ¿no?, el pensamiento católico. Y en ese sentido es importante para las empresas y para entender a estos empresarios, sí, una filosofía común, la filosofía y la ética sustentada en una sola religión, en una sola fe, de la cual ellos la cual comulgan. Y por otro lado, hay que tomar en cuenta que los empresarios logran hacer estas grandes empresas porque soportan su organización en vínculos familiares, de paisanaje, de compadrazgo, de amistad, ¿no? Es decir, es la palabra del hermano, es la palabra del pariente, del paisano, la que vale, ¿no? Y es la lealtad de la familia, del paisano, del amigo, con la que se soportan estas empresas. Voy a mencionarles algunos ejemplos que he tenido el privilegio de trabajar, primero para el siglo XVI. Alonso de Villaseca. No tenemos retrato, en el siglo XVI había pocos retratos, los individuos novohispanos se hicieron retratar muy poco, pero tenemos descripciones de Alonso de Villaseca. Fue un personaje interesantísimo, él llegó poquito después de la conquista de Tenochtitlán, y Alonso de Villaseca se le reconoce como el gran patrocinador de la Compañía de Jesús,
¿no? Ya una vez que se establece aquí, él empezó como hombre de ganado, después logró invertir en minas, en las zonas de Pachuca, Izmiquilpan, sobre todo en Izmiquilpan. Él vivió al final de su vida y ahí murió en Izmiquilpan. Era un hombre que vinculó agricultura, ganadería, minería y comercio interno, ¿no? Se le puede reconocer uno de los grandes fundadores de la economía novohispana, y así no lo hemos visto, no lo hemos estudiado, ¿no? Apenas se le menciona, bueno, pues ayudó ahí a los jesuitas, no. Era un hombre, un verdadero empresario, articula esos tres sectores y en efecto patrocinó a la Compañía de Jesús, ofreció al rey pagar lo que fuese necesario para que llegara la Compañía de Jesús aquí. ¿Por qué quería a la Compañía de Jesús? Porque quería iniciar la formación de los jóvenes criollos, de la juventud criolla, al igual que en Europa, las ciudades, los reinos, los principados reclamaban a la Compañía de Jesús para educar a la juventud. Así es que él insistió en pagar. Finalmente el rey patrocinó el viaje de los jesuitas y ya Villaseca no pagó el viaje, pero sí les otorgó los primeros solares y fue el patrono del primer colegio jesuita, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Entonces lo vemos como un activo empresario que logra hacer grandes fortunas. Se podría considerar quizá el más importante empresario del siglo XVI. ¿No? Logra este gran proyecto educativo, ¿no? Pues que hasta la fecha podríamos considerar que tenemos la presencia jesuita en la educación de la juventud. Y un aspecto importante que tiene que ver con el hombre de empresa, plantea a los jesuitas, les dona el espacio para el colegio, les ofrece un patrocinio para que construyan el edificio, pero les recomienda la autosustentabilidad, que eso es fundamental. Y ese fue un sello importante dentro de la corporación jesuita. A partir del Colegio de San Pedro y San Pablo, de esta recomendación de Villaseca, los jesuitas no abrirán colegios si no son autosustentables, no desarrollarán misiones si no son autosustentables. Para cada colegio y para cada misión, la autosustentabilidad era fundamental para ser reconocida por el provincial y luego por el general. Así es que eso solo lo puede pensar un empresario, ¿no? Un empresario. ¿Qué podría también señalar de Villaseca? Él no tuvo hijos, por eso es interesante. Buscó con visión la educación de la juventud novohispana para el desarrollo de este reino, ¿no? No tenía hijos varones, no era para su bien individual, era para el bien de un proyecto social, de un reino en el que él participó en su construcción. Otro empresario que podría mencionarles aquí rápidamente, es un empresario del siglo XVII, Antonio Urrutia de Vergara. Este es un hombre que también quizá llegó a ser la principal fortuna del siglo XVII. A través del estudio de este individuo, podemos ver al empresario que participa y asociado con el gobierno para el desarrollo de un sistema fiscal. Los empresarios en el siglo XVII eran los responsables, ¿no?, de participar con el gobierno virreinal en el desarrollo del sistema fiscal. Eran los que arrendaban los impuestos, cobraban los impuestos y le pagaban una suma anual al Estado. Es decir, colaboran con el gobierno en la conformación de una hacienda pública, ¿no? Eso es importante. ¿Qué otra cuestión se puede ver en Antonio Urrutia? El perfil del empresario constructor, el empresario al que contrata el gobierno, porque tiene capacidad y cualidad de organizar trabajadores o organizar hombres de guerra cuando se trata de conservar el territorio. Lo conocemos más porque fue propietario de la Hacienda Molino de Flores, que hoy es un parque nacional cerca de la ciudad de Texcoco. ¿Y por qué? Lo quise citar aquí porque aquí están las escrituras de la Casa de los Azulejos, ¿no? La Casa del Sambor, más fácil para todos, el primer Sambor de México. Es decir, esa Casa de los Azulejos se le atribuye a los condes del Valle de Orizaba. No, el que compró esa casa fue este empresario y se la dejó a su hija.
Lo que pasa es que una de las hijas se casa con el conde del Valle de Orizaba y pues resulta más atractivo decir que la casa es del conde del Valle de Orizaba. Pero fue de este empresario. Es un empresario que también nos muestra su inventiva. Es un hombre que inventó los primeros equipos para apagar incendios que tuvo la ciudad. Es muy interesante, él inventó sus máquinas y cada vez que había un incendio, que además eran muy frecuentes, pues sobre todo muchas casas de madera, etcétera, eran muy frecuentes, pues entonces hacía negocios también con sus casas, con sus equipos de apagar incendios, rentaba sus equipos. También el gobierno lo contrataba para organizar operarios que trabajaran en el desagüe de la ciudad. Y también se destacó por sofocar el botín de 1624. O sea que en su casa y en sus inventarios nosotros podemos ver que en el siglo XVII, donde no hay un ejército formal, este empresario se alquila, o sea, ofrece sus servicios a la monarquía cuando la monarquía necesita protección. Este motín de 1624 que causó, bueno, pues que estuvo a punto de linchar al virrey, la población molesta y enojada por el virrey, solo lo pudo sofocar el motín Antonio Urrutia de Vergara, ¿no? Con la gente que podía reclutar y a la gente que le repartía las armas, ¿no? No había ejércitos formales, sino él era dueño de armas y cuando le pedían gente armada, los armaba, sofocaban el motín y luego se acababa ese grupo. Otro ejemplo de empresarios que quiero señalar son labradores del Valle de Puebla que he trabajado, es decir, para entender y comprender el origen de las haciendas. ¿Y por qué Puebla? Porque Puebla es un valle muy próximo a la Ciudad de México, porque Puebla se puede reconocer el primer proyecto agrario de la monarquía española. Es decir, como Cortés toma Tenochtitlán y decide repartir los solares de Tenochtitlán a los soldados y capitanes y gente que le apoyó en la conquista de México, la corona, para hacer un contrapeso entre esta ciudad de hombres de guerra o hombres de armas, hombres ambiciosos que participaron en el proyecto de Cortés, la corona decide entre México y Veracruz crear una ciudad de labradores, ¿no? Entonces el proyecto de Puebla es muy interesante porque es la visión de la monarquía de conformar empresarios que soporten su vida y su desarrollo económico en el agro. Entonces se funda en 1531 la ciudad convocando en Europa y ya en América, en las islas, a labradores para que se les otorgue tierra, para que se dediquen fundamentalmente a la agricultura y conformen un contrapeso con los individuos que han llegado a América en busca de conquistas o en busca de trabajar es decir, de obtener concesiones a cambio de sus proyectos de conquista, ¿no? Dos modelos distintos. Bueno, me parece interesante porque se logró hacer del Valle de Puebla en efecto, un espacio de empresarios agrarios, y gracias al desarrollo de estas empresas agrarias que se desarrollaron en el Valle de Puebla, un valle muy bien irrigado por los ríos Atoyac y Zaguapan, es decir, se logró hacer de ese valle el granero fundamental para la circulación, la circunnavegación hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, ¿no? El granero de Puebla, los granos cultivados en Puebla garantizaban el largo trayecto entre Veracruz, Cuba y Cádiz, o antes Sevilla, y también hacia el Pacífico. Hacia el Pacífico, Puebla se comunicaba por la Sierra Mixteca, porque la comunicación era a través de las mulas, entonces era muy más sencillo del Valle de Puebla cruzar la Mixteca para llegar al puerto de Veracruz. Así es que mientras no se desarrolló en el Valle de Iguala la producción agraria, fue Puebla el que abasteció esos dos círculos de navegación tan importantes para el desarrollo de los reinos. Pasemos al siglo XVIII. En el XVIII he trabajado este empresario.
y que les menciono, bueno, este empresario, la Universidad Iberoamericana, logró adquirir el archivo de 3 generaciones de este empresario de origen vasco, y quizá fue mi primer trabajo publicado, fue sobre esa compañía comercial y la que me permitió apreciar este papel que tienen sustantivo los empresarios de la Nueva España como un espacio vértice entre los comercios Atlántico y Pacífico. Iraheta pues vino aquí chiquito como niño, como muchos llegaban, a hacer la América, ¿no? Apoyado por sus parientes, su familia, y logró desarrollar una gran empresa mercantil, logró formar parte también del consulado, como lo vimos con Echeveste, y logró tener una red impresionante, realmente impresionante, de agentes comerciales, tanto en la península ibérica, como en Filipinas, como en la Nueva España y como en el resto en América del Sur. Estos empresarios, sí. Bueno, es que fue en ese tiempo, 82-85, llevé a cabo esa investigación, ¿no? Por eso lo quise hacer, perdón, pues sí. Y más bien aquí y se publicó el libro en 1985 por el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. A lo mejor no me debía haber hablado. Y a través de este personaje es posible ver cómo, es decir, no fue una excepción, Iraheta no fue una excepción, es decir, era la norma de estos grandes comerciantes del consulado. Lograban tener estos empresarios, es decir, redes transoceánicas, les llamo transoceánicas, soportadas en esos vínculos familiares, paisanaje, amistad, ¿no? Logran estas redes de agentes. ¿Cómo emigran estos individuos? Emigran del País Vasco, pero no emigran todos a ver cómo a la aventura. Eso es un error. Eso pensar que los que vienen a América vienen a la aventura, no. Cuesta caro los viajes. Así es que vienen como una estrategia familiar. Y muchas veces estas familias que en el norte de España solo tienen el soporte económico para el linaje, para soportar a un miembro de la familia, el que queda con los caseríos, con la unidad económica, tiene que ver que los demás hermanos emigren. Y en ese proceso de migración, algunos los mandarán a América, a otros los mandarán a Venezuela, otros los mandan a Filipinas. Uno ve cómo se dispersa la familia y cuando ya está disperso y se desarrollan un soporte económico cada uno de ellos, se vuelven una red, un vínculo que permite tener agentes en distintas partes de esa monarquía española. Entonces, hay estas redes que les llamo transoceánicas, son importantísimos soportes para la operación de estos grandes mercaderes novohispanos. Les digo, Iraheta fue el primero que estudié, pero no es el único, es decir, fue la norma de más de 100 empresarios mercantiles que estaban unidos en el Consulado de México. Por otro lado, también podemos ver esta diacronía de una red, es decir, estas familias que se van sucediendo. En el caso de Iraheta, yo pude apreciar cómo, perdón, se me salta esto, cómo desde el siglo XVII, qué familias o qué nombres, qué empresarios son los que operan en el siglo XVII que van a ser detonantes para que en el mediados del siglo XVIII vengan otro grupo y cómo estos del siglo XVIII, ¿sí?, garantizan el soporte de los que operan el siglo XIX. El caso de Larrea y Arteaga son muy importantes empresarios a finales del siglo XVII. Fueron partícipes de la cofradía de Aranzazú, estos son de origen vasco. Es decir, fueron los que participaron en la fundación de la cofradía de Aranzazú, que integró a la comunidad vasca a finales del siglo XVII. Pero ellos, ¿sí?, Larrea y Arteaga, traen a México a Nicolás de Guiara, ¿sí?, y a Felipe de Iriarte, y a Mateo Chirinos, y a Pedro de Ganuza. Y esos que menciono ahora serán en los que se soportará Francisco Ignacio de Iraheta, ¿no? Ignacio de Iraheta será sobrino, nieto de Nicolás de Guiara. Va a ser Francisco Ignacio
albacea de Felipe de Iriarte, y gracias a eso va a recibir una cantidad de recursos que le ayudará a iniciar su empresa. Mateo Chirinas será su principal socio, ¿no? Lo invitará de socio en primer contrato a Iraheta, y la relación va a ser: Iraheta ofrecerá la mano de obra y Chirinos el capital. Y después Pedro de Ganuza, que será su suegro, le heredará la empresa al casar Francisco Ignacio de Iraheta con Josefa de Ganuza, y en ese sentido ya este comerciante logra un soporte importante, una empresa mercantil que logró desarrollar su capital, impulsar su capital, pues yo diría que casi un 100%, ¿eh? Es decir, si heredó un proyecto de 50,000, una empresa de 50,000 pesos, a su muerte la empresa tenía 500,000, ¿no? Es decir, son cantidades impresionantes. En el 19, ¿qué pasa? En el siglo XIX, él hereda a Gabriel Iturbe, su sobrino, a José de Iraeta, su sobrino, a Juan José de Iraeta, sus sobrinos. Los trae. ¿Por qué trae a los sobrinos? Porque aquí no tuvo él hijos, tuvo 3 hijas. Entonces necesita reforzar su proyecto con sus parientes. Y bueno, Gabriel Manuel es su nieto. Ahí se viene al caso este dicho, ¿no? De padre, como abuelo comerciante, padre, se me olvida. Pero es padre comerciante, nieto, no, hijo caballero y nieto por Dios. No fue tanto por diosero Gabriel Manuel Iturbe, pero realmente la empresa se pulverizó. Después del México Nacional, se cerraron los mercados, que eso es muy importante. Estos hombres que trabajaban a nivel global, en esta economía global, después de la independencia se cierran los mercados hacia el Atlántico y hacia el Pacífico, y las empresas, estas fuertes empresas mercantiles, quiebran muchas de ellas. O estos nietos, acostumbrados al buen vivir, etcétera, no tienen la iniciativa de los que formaron las fortunas. Entonces, bueno, hay que ver esto también, tomar en cuenta. Vamos a pasar. Después de estos empresarios, pues quise un poco verlos, a estos individuos, como un árbol, pero quería yo entender el bosque. Entonces opté por trabajar a 500 individuos vinculados a través de una red mundial cultural, de carácter cultural, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, una sociedad ilustrada. A esa sociedad había pertenecido el comerciante que yo estudiaba, Iraeta. Y bueno, fue muy interesante. ¿Por qué? Porque nos cambió la visión de esta empresa. Es decir, es un proyecto cultural, pero con gran sorpresa se pudo apreciar que la ilustración novohispana, que se la atribuíamos al rey, que se la atribuíamos a unos cuantos individuos como Antonio Alzate, Bartolache, unos cuantos personajes que en nuestra historia y en nuestras cursos de historia nos habían mencionado como ilustrados en México, e incluso nos habían informado que pobremente aquí había poca ilustración y que eran unos cuantos los que se habían destacado. Pues con gran sorpresa pude yo identificar más de 500 individuos. Pero de esos 500, mi admiración fue que 3/4 partes de los que integraron esa sociedad ilustrada, participaron de esa sociedad ilustrada, 3/4 partes eran empresarios, ¿no? Es decir, los ilustrados en Nueva España no eran necesariamente los que estaban en las universidades o en los colegios o en los conventos, ¿no? O en el gobierno. No eran tampoco muy importantes los grandes funcionarios, sí los había, ¿no? El virrey de Vigedo, Bucareli, pero 3/4 partes de los miembros de esta sociedad, una sociedad que se profesaba de cara a las luces, de cara a la ilustración, promotora de las artes y las ciencias útiles, 3/4 partes de sus socios en México eran empresarios agrarios, los grandes comerciantes, nuestros grandes mineros. Eso cambia nuestra visión, ¿no? Nos cambia totalmente la visión de nuestra historia.
Esta sociedad, nada más rápidamente se los menciono, tuvo cerca de 1.800 socios en el mundo y en México se inscribieron 545. Se funda, digo, y a lo mejor eso nos explica por qué la mayor parte de nuestros socios en México eran comerciantes mineros y laboradores, pocos funcionarios del gobierno y pocos eclesiásticos, pero los pocos eclesiásticos también eran importantes, eran los canónigos y obispos de la Nueva España, y muy pocos literatos, o sea, abogados, médicos, arquitectos, muy pocos. Sí los hubo, pero más el sector productivo. ¿Y por qué? Porque la ilustración también, es decir, nosotros hemos estudiado casi siempre nuestra ilustración desde una óptica filosófica, pero tenemos que pensar que la ilustración es un modo de pensar, un modo de vivir y un modo de asumir las ciencias y las artes útiles. Y qué mejor para un ilustrado empresario que fomentar las ciencias útiles y las artes útiles. Entendido por eso las ciencias de la tierra, la agricultura, la economía política, es decir, disciplinas muy importantes para elevar el nivel de vida de una sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestros empresarios asumen esto? Porque están admirados del potencial que pueden significar para sus negocios y para sus proyectos las ciencias útiles. Y las artes útiles lo mismo. ¿Por qué apoyan la Real Academia de las Artes estos empresarios? ¿Por qué en la Real Academia de las Artes no se forman solo los pintores o los grandes arquitectos? No, se forman los que quieren transformar, ¿sí? Transformar desde hacer una muy buena silla hasta una muy buena puerta, hasta una buena casa. Se forman en la Real Academia de las Bellas Artes los que quieren hacer un buen camino y trazar un buen camino y construir un puente adecuado. Es decir, la Real Academia de Bellas Artes la tenemos que ver como el inicio de la ingeniería civil y el inicio del trabajo industrial calificado. Así es que esta sociedad vascongada fomentaba mucho las ciencias y artes útiles. La funda un empresario, ¿no? La Real Sociedad Vascongada la fundó Javier María Munive, conde de Peña Florida, aquí lo pueden ustedes ver en este grabado. La fundó, construyó esta casa, que para nosotros es una casa modesta, si nosotros la comparamos con las casas magníficas del siglo XVIII que podemos ver en nuestra ciudad. Pero para un pueblecito como, pues como Loyola o como Azcoitia, que está muy cerca de Azcoitia y Azpeitia en España, esto pues es un gran palacio. Era un palacio hecho con la modernidad, en el espíritu de la arquitectura útil. Una casa bien ventilada, una casa funcional en pleno siglo XVIII, una casa con armonía integral, separada ya en sus funciones, ¿no? Entonces, esta es su casa modelo. Pero este individuo era dueño de ferrerías, entonces sabía la importancia para los negocios, para las empresas, del estudio y de la preparación en el campo de las artes y ciencias útiles. Y él fue el impulsor, pero logró crear esto que llamo una red intelectual mundial. Los miembros de la Real Sociedad estaban no solo en México, sino en el resto de Europa, tenían socios en distintas partes y los hubo también en Filipinas. Así es que nuestros 545 socios de México estaban insertos en esa red mundial y recibían información de carácter científico, intelectual a través de estos vínculos. Este está a las afueras de Azpeitia y Azcoitia. Son dos pueblecitos en el valle de Loyola, ¿no? Muy próximo a donde está hoy el santuario de los jesuitas, donde nació Ignacio y donde vivía el conde de Peña Florida, ¿no? Entonces, a las afueras de la villa construyó su casa moderna, ¿no? De cara a la modernidad. Les pongo unos ejemplos de algunos de estos empresarios más, es decir, aquí podemos reconocer a Romero de Terreros, ¿no? Es decir, Romero de Terreros, uno de los grandes mineros que logró sus gran fortuna con
con las minas de Real del Monte, ¿no? Formó parte de la Real Sociedad. Y me parece interesante el asunto de los retratos. Abundan los retratos de estos socios porque en el siglo XVIII el retrato es importante, es dejar la representación gráfica de individuos que se distinguen en las letras, ¿no? Como el caso de aquí tenemos a López Portillo, ¿no? Un gran canónigo de la catedral, quizá se le reconoce por los jesuitas uno de los más ilustres egresados del Colegio de San Pedro, no de San Pedro y San Pablo, de San Ildefonso. Es decir, llegó a tener 2 o 3 doctorados y es un hombre que defendió mucho a los jesuitas. Tanto lo defendió que la monarquía, cuando expulsaron a los jesuitas, pues a él no lo podían castigar, era un hombre intelectual muy prestigiado, pero lo mandaron a Valencia de canónigo, ¿no? Y entonces murió en Valencia. Pero es quizá para la Compañía de Jesús en el siglo XVIII, lo consideró uno de los más importantes de sus exalumnos. Era miembro de la Real Sociedad Vascongada y departía como miembro pues con este minero o con Meave, el otro fundador del Colegio de Minería, de Vizcaínas, o con Gainza. Este es el encargado del gobierno de realizar la intendencia, de desarrollar la intendencia de Puebla. Pero estos individuos, empresarios, ¿sí?, comparten la ilustración y las ideas de la ilustración a través de la Real Sociedad Vascongada, también con personajes intelectuales que podemos aquí reconocer. José Antonio Alzate, uno de nuestros más versátiles científicos, o Joaquín Velázquez de León, al que se le atribuye el proyecto, no la apertura, pero sí el proyecto del Real Seminario de Minas. Es decir, podemos ver cómo el empresario no vive aislado, no vive al margen, vive integrado en un proyecto intelectual donde departe con los que están en la universidad, con los prelados, con los funcionarios del gobierno, ¿no? Pero todos ellos de cara a las luces son empresarios. Voy a agilizar un poquito más esto para no ya no cansarlos. Quiero plantear por qué estudiar, por qué insistir en este espacio, hablar de la historia empresarial, porque es una fundación, un proyecto que hoy cumple sus 70 años, pero que primero es de iniciativa de los empresarios, ¿no? Tenemos en este país este gran centro, pues gracias a la empresa Condomex, ¿no? Yo me acuerdo aquí me da mucho gusto ver al ingeniero Julio Gutiérrez, pero él fue ha sido uno de los grandes empresarios promotores y custodios de este gran proyecto cultural, ¿no? Es decir, el reto hace 70 años de esta empresa y de los empresarios que la dirigían fue preservar el patrimonio documental y bibliográfico de nuestro país, ¿no? Y gracias a ello los historiadores podemos dilucidar, podemos aproximarnos a múltiples facetas de nuestra historia, de nuestro proceso histórico. Y muchos de estos trabajos, de lo que les he mencionado, pues se encuentran los documentos en este centro, ¿no? Para este trabajo que realicé de los socios de la Vascongada, aquí encontré numerosos libros y folletos que no pude localizar en otros lugares, ¿no? Y que gracias a ellos pude saber quién eran estos personajes. Así es que es un centro no solo creación y protección de la empresa mexicana, sino también es importante saber que las condiciones del centro facilitan que muchos individuos de este país donen o vendan a este centro sus patrimonios documentales, ¿no? Y gracias a esos patrimonios documentales podemos continuar haciendo la historia de las empresas y de los empresarios. Aquí, por ejemplo, para la Ciudad de México, estos documentos como las ordenanzas, ¿no? Ordenanzas para la división de cuarteles, ordenanzas de los mercados, ordenanzas del tabaco, etc. Hay una serie de documentos rarísimos
que solo se pueden consultar aquí. Podemos también ver, me estoy aproximando, esto es el arte nuevo de la escritura. En el siglo XVIII se distinguieron estos ilustrados y empresarios en fomentar las escuelas públicas gratuitas. Muchos empresarios en México, conscientes de que la educación podría llevar a la felicidad de la humanidad entera, así era el reto de los ilustrados, al lado de sus empresas ponían escuelas para que sus operarios aprendieran a leer y escribir, por ejemplo. Las minas de Bolaños fue un centro minero muy importante en México. Los empresarios mineros ahí dijeron, no, tiene que haber aquí escuelas públicas gratuitas. Y en esas escuelas, pues evidentemente había textos. Este texto que está aquí, Arte Nueva de Escritura, pues se puede investigar aquí, ¿no? En este acervo. ¿Qué diríamos de las gacetas? Tienen aquí un fondo hemerográfico sustantivo, ¿no? En donde tienen la colección completa de las gacetas de México y luego también el Diario de México. Son documentos fundamentales para ver el día a día de nuestra historia cultural. Y dentro de esos documentos podemos ver, y afloran ahí los empresarios, ¿no? Es decir, a veces, si los leemos nada más con una óptica política, pues encontraremos al virrey, ¿no? Al capitán general por aquí, por allá, pero no, hay que verlo para identificar a nuestros hombres de empresa, ¿no? Individuos. No hablo hoy de las mujeres, porque también hay mujeres empresarias, pero hay que descubrirlas y ahí se pueden observar. ¿Qué otro aspecto sustantivo? Bueno, ya este Centro de Historia, de Estudios de Historia de México está asociado hoy en día con la Fundación SLIM, también con un museo que preserva materiales pictográficos, aunque el centro tiene unas cuantas obras pictóricas, tiene una mapoteca magnífica, donde son testimonios muy importantes de la acción de los empresarios en la cartografía mexicana. También tengo que hacer mención a que lo importante de las pinturas, los empresarios, yo quise ponerles este cuadro, que es un cuadro de Goya, ¿no? Poco conocido, porque creo que está en Checoslovaquia, no recuerdo ahorita ya el museo donde está, pero es pintado por Goya. ¿Y saben quién es? Pues es un sobrino del comerciante Iraheta, de este empresario que les he mencionado, Francisco Ignacio de Iraheta. ¿Cómo logró este sobrino llegar a ser pintado por Goya? Bueno, primero, este empresario que hizo su fortuna en México con este tráfico mercantil en una economía global, este empresario decidió apoyar a toda su familia. A los que vinieron aquí les apoyó para desarrollarse en América, pero los que se quedaron en las provincias vascongadas, se asumió el reto desde pequeños a darles un buen destino. Y en este caso, las cartas, desde que este joven aquí era pequeñito y niño, y las cartas de cómo el tío en América, que era el que mandaba el dinero, decía, tú tienes que ir a estudiar a tal lugar. Este quería venir a América, decían, yo quiero ir para enriquecerme en América. No, el comerciante desde México le dijo, tú te quedas allá y te vas a ir a la corte, ¿no? Donde yo tengo amigos que te van a ayudar para que te formes como militar. Entonces lo educó como militar. ¿Y por qué llega a ser pintado por Goya? Primero porque tuvo recursos. El tío de América estuvo constantemente mandándole recursos hasta que logró tener un cargo importante en el gobierno. Llega a ser general en premio a su labor en la independencia de España respecto a la invasión francesa napoleónica. Entonces Gabriel María Mendizábal, ya muy orgulloso como general, con grandes condecoraciones que ustedes pueden ver en el cuadro, se hace pintar por Goya, ¿no? Por Goya, donde solo pues él era el pintor de corte, pero para que se den una idea de a dónde van los capitales de los grandes empresarios, es decir, el sobrino logró tener esta representación, ¿no? Poco se sabe de él, estoy preparando un libro porque para España es un héroe de la independencia española, ¿no? Luchó contra los ejércitos napoleónicos. Pero lo que menos saben en España es que este joven logró ser lo que fue gracias al patrimonio mercantil que se desarrolló aquí,
su tío. Entonces, para casi prácticamente acabar, si quisiera decir, en el Centro de Estudios hoy Fundación Carlos Slim, tenemos numerosos libros, documentos, archivos, documentos notariales, ¿sí? Documentos de archivos de empresarios. Quizá no hay colecciones completas de una empresa. Yo casi invitaría y convocaría a este centro a que se volviera un centro receptor de archivos empresariales. Creo que sería el lugar idóneo. Es decir, no tienen un archivo muy completo, pero tienen fragmentos, es decir, las colecciones de documentos, sus acervos, poseen colecciones, pequeñas colecciones, fragmentos de libros de cuentas, tienen numerosos libros, documentos notariales que ofrecen luz sobre algunas empresas. Y por otro lado, lo que les decía, los libros son muy importantes. Las crónicas religiosas, uno imaginaría que son la historia de las crónicas. No, en las crónicas religiosas, nosotros podemos encontrar a los empresarios que fundaron y patrocinaron esas obras religiosas, ¿no? Como les decía, el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, pero lo mismo los conventos de religiosas. Las crónicas de las religiosas nos están ofreciendo datos constantes de quiénes son los que patrocinan esos conventos, de cómo viven estos que patrocinan los conventos, de qué aportaciones y de dónde viene el recurso que puede soportar un convento. Los sermones, aquí hay una colección magnífica que ustedes pueden consultar, que es la colección que le llaman la colección Puebla, una colección de numerosos folletos impresos en Puebla, ¿no? y los no impresos en Puebla, pero hay en ellos numerosos sermones. Los sermones son una pieza medular para comprender la interioridad de estos grandes empresarios. Como grandes empresarios, al momento de su muerte o con motivo de agradecimiento por alguna fundación, se celebra una misa por ellos, los sermones nos dan cuenta de cómo son estos empresarios, ¿no? De cómo vivieron. Muchos de ellos, nos sorprenderá, no eran hombres ostentosos, ¿no? El gran empresario era un hombre en general más bien austero, sobrio, ¿no? Invertía en negocios, pero en su vida era una vida más bien sobria, austera. ¿En dónde se va la mayor inversión de estos empresarios? En la salvación de su alma, ¿no? En la salvación de su alma. Entonces, ¿qué hacen? Es decir, el empresario está consciente de que toda riqueza que logra en este mundo es para lograr su trascendencia. Entonces, esa riqueza la invertirá en bienes para el fomento de la cultura, bienes para la protección de la mujer, colegios, conventos. ¿En qué invertirá más? En construcciones para que sobre todo estos ilustrados, su ciudad, para que la ciudad sea una ciudad digna. Entonces contribuirá con sus recursos para lo mismo el empedrado que para mejorar la alameda o para tener banquetas o para la iluminación. Es decir, el empresario no invierte en él, no invierte en su persona, invierte en la sociedad, en su entorno, e invierte en obras de caridad y de asistencia porque está haciendo méritos, pues por supuesto, para la salvación de su alma. Así es que los sermones y las crónicas son fundamentales para poder entender estos empresarios. Voy a irme al final también para ya terminar a insistir en esto. Es decir, los documentos del centro son una mirada, propiedad. Tenemos en el centro, o en tienen colecciones que nos pueden permitir reconstruir un mapa, un mosaico de haciendas, por ejemplo, ¿no? La mayor parte de la documentación manuscrita que tienen aquí es muy favorable para el estudio de las haciendas, ¿no? Muchos individuos o han vendido o han regalado fragmentos de sus archivos de las haciendas como la más importante unidad agraria que
permitió el soporte del desarrollo de un reino con sustantivas ciudades. ¿Por qué tuvimos tantas ciudades desde el siglo XVI? Eso les sorprende a los propios europeos, cómo en el siglo XVI este reino tenía muy importantes ciudades, tan importantes como la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Puebla, la ciudad de Oaxaca, en fin, eso es sorprendente para el estudioso europeo del siglo XVI, cómo tan rápido hubo ciudades. Hubo ciudades porque hubo un factor económico que permitió la subsistencia de esas ciudades, que eran las haciendas, ¿no? Las propiedades agrarias. Y aquí hay muchísimo material al respecto. También es... ¿qué podríamos señalar aquí? La cartografía que poco se ha estudiado y tienen aquí magníficos mapas, desde el mapa que hoy extraño ahí, que es del Conde de Tepa. Bueno, el Conde de Tepa era miembro de la Real Sociedad Vascongada y estaba asociado con estos empresarios que les interesaba tener el dibujo de su ciudad y además muy orgullosos de esa magnífica Ciudad de México. Esos son obras de empresarios. Y ya quiero para finalizar mencionar la última donación o la más reciente donación que ha tenido el centro, que tuve oportunidad de explorar con motivo de esta compilación de textos que el doctor Ramos ha hecho para el libro de los 70 años. Cuando me invitó, pues el doctor Carlos Bernal había donado su archivo familiar. El doctor Carlos Bernal es hijo de Ignacio Bernal, un gran arqueólogo reconocido como director del Museo de Antropología en una época de su gran esplendor, en fin. Y este archivo es muy interesante, es muy variado porque es el archivo de la familia. Hay materiales muy contemporáneos que permitirían el estudio de Ignacio Bernal, por supuesto, como también tiene documentos familiares. Hay unos diarios muy bonitos, por ejemplo, de Carlos Bernal, estando estudiante fuera de México, o de su madre, diarios de mujeres que nos permiten entrar a la vida cotidiana. Pero a mí, pues un poco por mis intereses de la historia empresarial, me pareció atractivo ver que en este conjunto documental podemos acercarnos a algunas haciendas que llaman la atención, la hacienda del Peñón Viejo o Santa Marta. Esta hacienda a mí me llama la atención porque es lo que correspondió al oriente de nuestra Ciudad de México, ¿no? Estaba vinculado el Peñón Viejo, Santa Marta y Pantitlán, ¿no? Pantitlán nos suena a una estación de metro. Bueno, pues es todo este territorio donde hoy está, por ejemplo, el aeropuerto. ¿Y por qué una franja tan grande entre Pantitlán y Santa Marta, donde está Santa Marta Catitla, ¿no? ¿Por qué una franja así? Me llama la atención. Claro, es que si nosotros vemos la geografía del periodo en el que estas personas tenían ahí una hacienda, pues claro, nos falta el lago de Texcoco, ¿no? El lago de Texcoco. Es decir, lo que ellos tenían era una propiedad que era como una especie no cuchilla, como una costilla, ¿no? Que va desde Pantitlán hasta Santa Marta, a las orillas del lago. Algo me decía el doctor Bernal, después de que ya había escrito mi texto, que lo habían adquirido para cazar patos. Bueno, pues eso llama la atención. Yo creo que no solo para cazar patos, ¿no? Resultaba atractivo porque estaba a las orillas del lago, las orillas del lago, un lago que todavía a principios del siglo XX, por supuesto que inundaba la ciudad y crecía, y que además era un lago que no solo producía patos, ¿no? Sino también había numerosos productos que todavía la Ciudad de México se abastecía, los chichicuilotes, ¿no? Eso ya se nos olvidó, pero están en nuestras canciones, en nuestros refranes, etcétera, porque esta ciudad era lacustre, esta ciudad se proveía de muchos productos de ese lago, ¿no? El huevo de los moscos, ¿no? El huevo de moscos tan cotizado, ahora muy rara vez se pueden conseguir en el lago de
de Zumpango. Pero es decir, el lago era un centro de producción importantísimo y lo hemos olvidado. Tendríamos que estudiar estos documentos para comprender esa zona. Otro aspecto también interesante, bueno, ahí está el doctor Bernal para el donante del archivo, que encontré esa imagen. ¿Qué otra cuestión? Entre otros trabajos que se pueden ver en estos acervos del doctor Bernal en relación al Oriente, están los documentos de fraccionamiento de Pantitlán, es decir, y se mencionan como un moderno fraccionamiento. Bueno, sería interesante ver cómo los empresarios, estos empresarios agrarios en el siglo XX se vuelven empresarios fraccionadores, ¿no? Los que heredan estas haciendas ya en la medida que crece la ciudad y va invadiendo esos espacios agrarios, pues el agricultor, el que ha vivido de la empresa agraria, se transformará en el gran empresario fraccionador, ¿no? Y de esos abundan muchos. En este archivo de la familia Bernal tenemos también algunos documentos, pocos, pero muchos, pero algunos interesantes, de la hacienda de La Gavia, una hacienda que en el Estado de México pues es muy apreciada, no solo por su diseño. Aquí vemos una imagen, una de la entrada. Y es interesante porque en los documentos que nos ofrecen vemos la vinculación de esta hacienda de La Gavia con las haciendas de una familia, la familia García Pimentel, que heredó en el siglo XIX el más importante emporio agrario del Valle de Morelos, ¿no? La familia García Pimentel, desde el siglo XVIII, nosotros podemos datar a Nicolás de Casbalceta, un empresario, miembro de la Real Sociedad Vascongada, etcétera, pero que logró desarrollar una serie de haciendas y las vinculó para el desarrollo de la producción agraria, azucarera, o sea, de caña de azúcar, y lograba Nicolás de Casbalceta comercializar el azúcar, no solo en el territorio mexicano, sino también en Cuba, ¿no? Tenía una interacción con empresarios azucareros cubanos. En este caso, ¿por qué mencionar la hacienda La Gavia? La Gavia perteneció también a esa familia García Pimentel. Estaba en La Gavia, en el Valle de Toluca. Es una hacienda más de carácter agrícola, ganadero, y esto se los menciono porque hay que ver eso. Los empresarios agrarios buscan insertar propiedades agrarias que les mantenga una autosuficiencia, ¿no? Es decir, ganado con haciendas ganaderas trigueras, haciendas que son madereras, en fin, el empresario agrario articula distintos tipos de tierra y los vincula. En este caso pude ver en este archivo una carta muy bonita de la hacienda, de la familia de doña Dolores García Pimentel, que vendió a José Ramón Albarrán ya en el siglo XX la hacienda. Pero les llamo como un dato curioso, costumbrista, es decir, la señora le escribe al obispo de Toluca para reclamarle, porque cuando vendió la hacienda, advirtió que los ornamentos religiosos que dejaba en la iglesia se mantendrían en su propiedad. Esas no las vendía al señor Albarrán, ni se los entregaba en donación a la iglesia. Los ornamentos para el culto de la iglesia de La Gavia las conservaría la señora Dolores, ¿no? O sea, la familia García Pimentel. Se enteró que de repente llegó un cura y el cura dijo, no, estos ornamentos están muy bonitos para la parroquia, entonces se los llevó a su parroquia y la señora indignada se entera, pues seguro por la gente del pueblo que se conocía, y entonces le reclama al obispo, le dice, esos ornamentos no son de la iglesia, son de nuestra propiedad, y o los regresan a la capilla de la hacienda o me los regresan a mí, ¿no? Esos son aspectos que aparecen ahí encerrados y que nos reflejan también parte de esta cultura social y demás. Y un punto final de este archivo es la hacienda de Soltepec. Bien, es muy bella, ahora la tienen para eventos sociales, en fin, la rentan como forma de supervivencia,
Pero en este archivo de la familia Bernal, pues para aquel interesado en la historia agraria, debe conocer y puede conocer a través de la consulta el origen de esta hacienda, desde una primera merced otorgada por Antonio de Mendoza, el primer virrey de Nueva España, hasta podemos ver entre los títulos de la propiedad de esta hacienda, que conserva el archivo, podemos observar también, por ejemplo, un testamento de un cacique indio de Tlaxcala. ¿Y por qué les menciono esto? Porque los indios, nuestros indios, siempre los vemos como individuos explotados, enajenados, sacrificados, martirizados. No es así. Entre la sociedad indígena podemos encontrar grandes empresarios en el México virreinal. No, los empresarios no fue, y la empresa y el proyecto empresarial no fue exclusividad de los europeos, no fue exclusividad de los criollos. Podemos encontrar entre los empresarios novohispanos verdaderos empresarios indios, verdaderos empresarios mulatos, importantes empresarios mestizos, ¿no? Ahí hay una asignatura pendiente, ¿no? Esta conversación es simplemente motivarlos a que tenemos que buscar otras facetas para aproximarnos a nuestra historia de México. Muchas gracias. No sé si tienen algún comentario, pregunta, propuesta. Bueno, pues muchas gracias. Sí, dime. Una información vastísima y aunque tengo muchísimas consideraciones que exponer, sí, creo que bastaría con una importantísima que es referente a Alonso de Villaseca. Muy bien. Alonso de Villaseca, pues, que fue uno de los grandes benefactores de los primeros jesuitas, cuando murió tuvo su sepulcro en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Sí. Y cuando se hace la independencia, en la iglesia de San Pedro y San Pablo se instala el primer Congreso mexicano. Y obviamente la iglesia deja de ser dedicada al culto y seguramente los descendientes los descendientes se lo llevan a San Miguel, a la iglesia, a la parroquia de San Miguel en Pino Suárez y en Pino Suárez e Izazaga. Ahí se ve el cenotafio. Claro. Y es del siglo XVI. Y es magnífico. Nada más deja de interrumpirte. Sí, no se los puedo mencionar y hubiera querido traerles un retrato, pero es una asignatura pendiente y a mí me parece que los exalumnos de los jesuitas deberían de hacer algo por ello. ¿Por qué? Porque la iglesia de San Pedro y San Pablo, cuando expulsan a los jesuitas, la ocuparon 1000 cosas, ¿no? Pero muchas, desde, es decir, sitio tuvo, por ejemplo, una época que era vergonzosa, Vasconcelos lo menciona, después de la Revolución Mexicana, pues había las letrinas de los militares dentro de lo que había sido el gran recinto de la iglesia de San Pedro y San Pablo. Así es que en esa iglesia de San Pedro y San Pablo tiene dos cuestiones muy importantes. Una, ahí se tenía que enterrar a Alonso de Villaseca porque era el patrono del colegio. Y entonces una de las facultades, de los privilegios que tenía todo patrono, ser enterrado dentro de la iglesia. Y no solo fue enterrado, sino que tenía que ser patrocinado su gran monumento. Es el único monumento del siglo XVI en un estilo renacentista puro, que sobrevive, ¿no? Que sobrevive. ¿Y por qué no lo conocemos? ¿Y por qué está olvidado? ¿Y por qué creo que es una asignatura pendiente? Porque sí, lo sacaron, no en esa época, lo sacaron antes. Lo sacaron porque después de la expulsión ya la iglesia no se abrió al culto. Y entonces se distribuyeron todos los objetos, todos los retablos que había esa iglesia, se distribuyeron a la siguiente década, o sea, a lo largo de una década, después de la expulsión. Los retablos de San Pedro y San Pablo pararon en la catedral. Ustedes pueden verlos en la catedral, ¿no?
Los dos grandes retablos laterales en el altar, está el altar de los reyes. Los dos laterales eran de San Pedro y San Pablo, ¿no? Ya no los colocaron ahí para que sobrevivieran. Pero así también sacaron el monumento y la familia, por supuesto, que reclamó, los descendientes de Villaseca. Pero regresemos a esto, se construye ahí el monumento, se decide que la iglesia lo requiere para la parroquia de San Miguel como un elemento decorativo y entonces se inserta como retablo. Si ustedes van a la parroquia de San Miguel, no lo pueden encontrar, ni lo van a imaginar, ni van a saber ni dónde está, porque lo insertaron en la pared como si fuese retablo y lo doraron y lo pusieron al estilo de los otros retablos. Es decir, y entonces perdió todo sentido de monumento funerario. El padre Ávila Blancas, que me lo comentaba hace unos años, él era del oratorio y él estaba consciente de eso. Dice, mire, tienen que ser los jesuitas o los exalumnos de los jesuitas de que rescaten eso, se lo deben a Alonso de Villaseca. Tiene que estar en un lugar digno, no como un retablo inadvertido. Y bueno, pues sí, yo he hecho algún intento, pero no suficiente. Creo que tendría que retirarse de ahí o bien regresar a su lugar de origen, que ahora es el Museo de las Constituciones. Bueno, pues ahí dejar el monumento o dentro del Colegio de San Pedro y San Pablo hoy, que es el centro de protección del patrimonio de Bellas Artes, pero se tiene que rescatar, o es una obra de arte, es una obra ejemplo de este patrocinio. Lamentablemente se perdió la imagen, porque está la estructura y al centro estaba la imagen de Villaseca, y esa no se ha identificado, ¿no? Pero... Una segunda ya, pero sí. No me pareció que mencionaras a otro gran empresario, sí, que fue Juan de la Borda. Bueno, como no, José. Sí. Fue con lo que se preparó su camino al cielo. Claro, de la Borda, el gran minero de Tasco, ¿no? No podríamos tener Santa Prisca sin Borda y tampoco podríamos tener los jardines Borda, el santuario de Guadalupe, Cuernavaca, sin su hijo empresario, ¿no? Borda, ustedes saben, el minero tuvo una hija y un hijo. Los dos a la iglesia, ¿no? El sacerdote, la hija monja. Pero el sacerdote, bueno, el sacerdote era un gran ilustrado, por ahí tengo un articulito de él por eso, porque era un hombre de la ilustración, no estuvo en la Real Sociedad, pero era un hombre ilustrado, de cara a las luces. Entonces impulsó estos que conocemos ya muy mal, los jardines Borda, era un jardín el jardín típico de un ilustrado, lo quería con plantas de todo el territorio, ¿no? Los ilustrados buscan tener jardines para tener colección de plantas, colección de animales. Tenía su lago, un lago donde simulaba batallas, ¿no? Es decir, es fascinante ese personaje como un cura ilustrado, pero eso sí, guadalupano. Entonces, él era párroco del Santuario de Guadalupe, que es la iglesita que está junto a los jardines Borda, y manda a hacer una pintura a Vallejo. Es decir, la pintura de la Virgen de Guadalupe es una de las mejores pinturas en el arte del neoclásico o buen gusto, ¿no? Entonces, sí, habría muchos que citar. Realmente les digo, yo he hecho una breve síntesis y de algunos empresarios de los que más he estudiado, pero se trata de que esto sea una invitación, ¿no? Tenemos que ver de otra manera la historia política es importante, la historia de las instituciones es importante, pero no podemos olvidarnos de los hombres y mujeres de empresa, ¿no? O en otra ocasión hablaré de las mujeres empresarias. Sí, me invitan aquí. Gracias.